La crónica de estos dos viajes, que lo haré resumidamente, no los iba a poner, inclusive no los tenía escritos, los voy a ir diciendo de memoria. Pero creo que es relevante porque cada caminata, cada viaje fue la iniciación al otro que vendría. El primero es una vuelta a la quebrada, donde a mí me gustaba ir primero, antes que ir con los que iban a participar, para poder conectarme yo misma con el lugar. Así que nos dirigimos a la quebrada con Alvarito y íbamos a hacer dedos por el camino a la quebrada, que son 20 kilómetros hacia los campos de De Micheli. Pero ese día hacía muy frío, mucho frío, y habían anunciado frío polar. Es más, tenía el celular prendido y recibía muchos mensajes. Raquel, ¿dónde estás? Raquel, ¿dónde estás? Va a hacer mucho frío, cuídate. Entonces recuerdo que íbamos caminando con Alvarito y yo abría los brazos y hablaba como si fuera una radioemisora y decía: señora, cuídese, no salga, enciérrese, compre aires acondicionados, compre estufas. Y de repente empezó a caer aguanieve. Alvarito se quejó y decía: no puede ser. Y yo estaba tan feliz por ir a la quebrada que abrí mis brazos como un arco y le dije: la quebrada hoy nos va a dar todo. Y quedamos sorprendidos. Hacia el oeste apareció un arco iris. En el trayecto hacia la quebrada sentí como que el camino era como un útero, donde yo era un feto que volvía al vientre, y me puse a pensar: si el bebé que nace piensa que va a la muerte, cuando vamos a la muerte, ¿no iremos también a la vida? Y sentí la voz de la quebrada que me decía: la quebrada es todo, la quebrada es Valledén, la quebrada fueron los sueños y la idea de venir acá, es la yerba que compraron en el almacén, todo es la quebrada. Y sentí decirle a Alvarito: vamos a acampar porque creo que la quebrada se va a hacer desear. Así que acampamos en un predio donde un peón de Hacienda nos dio un lugar. Hizo esa noche muchísimo frío, pero era como una iniciación, así lo sentía, una iniciación, no una prueba que nos da la quebrada, sino si es nuestro anhelo, vamos a llegar. Y yo sabía que al otro día nos iban a levantar, y así fue. Ni bien salimos en la misma portera, nos llevaron hasta los campos de De Micheli. El arroyo yerbal estaba muy crecido, pero igual nos aventuramos, con el agua hasta el pecho y con un frío de helarse. Así que nos secamos, prendimos una estufa de barro, una cocinita de barro, una cocinita de paja, y comenzamos a hablar. Alvarito, que en ese momento era pareja de la quien yo llamaba en el cuento del primer lugar, no sé, la maga de luces y sombras, una terapeuta de Gestalt, de constelaciones familiares que recién se estaban iniciando en Uruguay, o al menos en el entorno en que nos estábamos moviendo. Y él trataba de psicoanalizarme constantemente, y él, frunciendo el ceño, me decía: Raquel, vos siempre salís con el culo limpio, por así decir. Y creo que ese fruncir de su ceño era porque él tampoco podía ver sus sombras, sabía que las tenía muy profundas, no podía con ellas, y se reflejaba en mí. Y con el tiempo aprendí, claro que aprendí, que aquella persona que inclusive dice que no tiene miedos, que no tiene traumas, que no tiene complejos, patrones, es porque aún no ha visto su sombra. Con mi transitar la he visto las sombras de mis caridades. En esas conversaciones me preguntaba si yo creía en las reencarnaciones, por lo cual le dije que no, mis muertos nunca habían vuelto. Pero en ese mismo instante, un chingolo, pues había muchos en la cocina, pero este chingolo particular se sentó sobre mi falda y me miró. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? Mi abuelo decía que cuando un chingolo se apostaba en la puerta de la casa es porque venía visita
y fue todo uno. Comenzamos a sentir un murmullo en el yerbal y era Carlitos Alfaro y Laura Guimaraes, que también se les había ocurrido venir a la quebrada ese día. Entonces creo que la memoria también es una forma de reencarnación. Yo creo que la quebrada me habló. Carlitos y Laura se irían a los cajoncitos y nosotros la cañada del brujo con Alvarito. Cuando íbamos buscando el trecho, de pronto le dije a Alvarito, quisiera quedarme acá, este lugar está hermoso, tiene brotes nuevos, lo cual que me dijo, no, hay que seguir. Y así seguimos el camino, pero la quebrada quería que me quedara. Caminamos en círculo y volvimos al mismo lugar, así que nos quedamos. Alvarito fue a investigar por ahí y yo me quedé sentada ante esos brotes nuevos. De pronto sentí la voz de la quebrada que me decía, acuéstate boca abajo como aquella primera vez. Puse mi corazón en la tierra y la quebrada sentí que me decía, ¿viste? Todo lo que tú necesitas, cuidado, amor, respeto, es lo que necesita la tierra, porque ustedes son tierra que anda. Ni por abajo, ni por arriba, en el mismo lugar, son gente humus. Recuerdo que yo le dije a Alvarito cuando volvimos a aquel lugar caminando en círculo, vamos a quedarnos aquí. Es tan importante el trayecto como el objetivo. Vamos a quedarnos quietos y escuchar el viento y de repente una suave brisa hizo murmullo en nuestros oídos, acarició nuestro cuerpo. En el momento no dijimos nada, pero luego cuando llegamos, Alvarito me dijo, ¿te diste cuenta cuando hablaste del viento cómo se levantó? Sí, yo me quedé callada porque temía que pensaras que era bruja y me dijo, sí, fue lo que pensé. No, Alvarito, no soy bruja. La quebrada me lo dijo. Nosotros somos tierra que anda, lo que necesita ella. Necesitamos cada uno de nosotros y nosotros necesitábamos ese viento vivificador. Y así regresamos y sincronizadamente llegamos de ese lugar conjuntamente con los demás que habían ido a los cajoncitos. Pero quiero contarles también un relato que también me parece de orden, y fue que unos días después de este regreso, una chica quiso ir a la quebrada con unos amigos, ella tendría 20 años en ese momento, con chiquilines de 18, de 19 años. Y yo le digo, te paso el contacto de Micheli, y él dirá si pueden ir o no. El cual él asintió a que fueran. Pero cuando volvió Muriel, me dijo, Raquel, yo vi la muerte. ¿Qué te pasó?, le pregunté. Fuimos a los cajoncitos con los chiquilines y comenzó a haber una tormenta furiosa de rayos, de viento. Nos equivocamos el camino y no nos dimos cuenta que estábamos subiendo una pendiente de rocas resbaladizas. Te juro, Raquel, que vi la muerte. Por lo cual le contesté, pero Muriel, tú viste, ya has ido 2 veces con nosotros a la quebrada. ¿Ustedes hicieron la parada antes de cruzar el yerbal para armonizarse, para ir a la cañada y a los cajoncitos en total respeto y paz? Dice, no sabía que había que hacer eso. Bueno, pero ahora lo aprendiste. Siempre que vayas a un monte, siempre que vayas a un lugar sagrado, hay que armonizarse, porque el lugar necesita el respeto. Y fue así como aprendiste. Muchos aprendieron de esa manera. Hay muchas historias y te voy a contar una, de una chica que quiso ir hasta donde estaba Verá meditando, molestando su meditación, y de pronto se asustó. Cayó y se quebró el tobillo porque vio una serpiente blanca. En realidad
La quebrada le mostró una serpiente, porque allí no están las serpientes blancas. Entonces, a veces la quebrada tiene sus formas de mostrarnos que debemos respetar. Yo no digo que ustedes no hayan respetado, fueron en total inconsciencia, pero aprender que cuando uno hace ciertas dinámicas es por algo, y es saber escuchar, saber ver. Crónica del viaje al campanero. Nuevamente, había pensado no poner crónicas de este viaje, pero creo que fue muy importante para mí, porque fue un viaje para la confirmación de mi nombre. Y hay que tener en cuenta que todos estos escritos los escribí en el 2011, cuando aún todavía no estaba tan firme la biodescodificación y que todavía recién se iniciaba en algunos de nosotros todo lo que tiene que ver con la cosmovisión, donde hay que estar bien parados porque nos puede venir lo que yo llamo piremístico, porque son muchas cosas mágicas que nos suceden del que no estamos acostumbrados. Sí, es muy difícil escribir sobre este diario íntimo, sobre la actividad en Cerro Campanero. Lo he escrito y lo volví a escribir varias veces. Me mentía porque decía que esto era un viaje ceremonial, que no podía escribir, porque todos nuestros actos los vivimos ceremonialmente. Entonces escribir este transitar sería escribir más que un diario, un libro sin final y sin comienzo, porque al principio comenzaría en la bruma del misterio de la vida. Y es difícil escribir sobre las vivencias donde todo gravita en el mismo medio, pasado, presente, futuro, sueños, ahoras, que se fuman cuando regresamos. Pues luego cuesta encontrarnos con nuestra espiritualidad, principalmente aquellos que vivimos en la ciudad, que tenemos empleos estructurados, horarios, deudas, compromisos que no queremos, y luego instalados ya en nuestra mente cotidiana, rechazamos lo que en instante fuimos, donde la levedad de nuestro ser se reflejó en cada brisa, en cada rayo de luz, en cada color. Aún tengo la armadura de este tiempo, contaminado e incrustado en el alma que lucha, mas el tesoro está guardado. Y estamos en tiempo de despertarlo, mas a veces me siento tan pequeña, incapaz de revertir paradigmas, tabúes. Lo que sí tengo claro es que tenemos que construir. Y quizás nos parezca demasiado difícil y lento el despertar, porque estamos dentro de ese proceso. Y dentro de este círculo parece lejano ese nuevo tiempo, pero la evolución no se hace en el corto periodo de la vida de un hombre, es el transitar de generaciones. Esta es la cronología de una serpiente, tal como lo dijo Pluma en el viento. Pero nosotros ni siquiera somos un cuadrado como esa cronología que nos enseñaban en la escuela. Somos un punto casi invisible. Pero algo, estoy segura, estamos en su construcción o reconstrucción. Cada periodo fue el que llevó al próximo. Y como también estamos en un tiempo de encontrar los valores y tesoros escondidos, en cada palabra recorazono lo que encontramos juntos en estos días. Revolución, reevolución. Perdimos, dimos. Construcción, contuación. Cualidad, la calidad de ser dos. Y así voy armando este diario que va traduciendo lo que es mi nombre hoy, con lo que cada uno de ustedes me ha contado y ratificado todas las cosas que siento y he sentido. Me ofrezco como un espejo, si alguno puede encontrarse en él. Como me he encontrado en ustedes, cada uno ha tenido un mensaje para mí, para mi ser, para mis ancestros, para los hijos que vendrán, porque seguiré pariendo hijos. Traducido, seguiré creando el alma para mis generaciones. Daniel me dijo, de ahora en más te llamaré como el nombre de tu confirmación. Me sentí rara y creo que normal, pero me hizo pensar, ¿quién ha sido y quién es Raquel Cuello como siempre me presento?
Sentimiento a sentimiento nos fuimos formando, con todas nuestras contradicciones, inquietudes. Esas ganas de llorar y no saber por qué, cuando salimos corriendo y tiramos por un segundo las reglas al viento, cuando descubrimos las cosas a base de los sentidos, cuando reconocimos algo por el aroma, quizás por aquellos antepasados que nos regalaron el instinto, no el que deformamos y que a veces ocultamos, eslabón que nos une con la naturaleza toda. Y no estoy hablando de nuestros abuelos y tatarabuelos, sino de mucho más atrás. He sabido que somos bibliotecas donde guardamos pedacitos de su alma y energía. Lo sé porque lo he sentido. Es como un tironcito, un estremecimiento, un latido desparejo. Y están aquellos, los más cercanos. He investigado en mi árbol, tanto de mi madre como de mi padre. No les voy a contar de mi árbol genealógico porque sería muy largo, pero sí de mi niñez. Con mis primos siempre estuvimos juntos. Tengo hermosos recuerdos de mis salitas abiertas en los 3 meses de verano. Era un ir y venir allá en Villa García. Siempre cuento cuando corríamos detrás de las lucecitas mágicas del campo, haciendo un buey con las manos. Pensaba, al tener una luciérnaga entre ellas, pensaba, es verdad, existe Dios. Mi contacto con el campo no fue como lo tuvo mi madre, que se tenía que levantar apenas estaba amaneciendo a lavar la ropa y sus manitas congeladas por el frío, porque era muy niña cuando su mamá quedó inválida y fue madre de los más pequeños. Yo lo disfrutaba con todos mis sentidos, pero entre algodones. Era una mariposa inquieta revoloteando entre baldes cargados de leche recién ordeñada, con su verdadero olor y color, más hermosa y rica, y de la espuma, vaya la espuma, que de la ubre salía tan tibia. Y era increíble, yo no entendía cómo mi tía, la del campo, que era tan pobre que apenas tenía luz. Y los pisos eran de barro, pero ¿cómo podía ser que fuera tan rica? Porque solamente una persona rica podía tener todo el día la mesa llena de quesos, manteca, dulce de leche, ambrosía, arroz con leche, tomates, naranjas, pan casero, budines y una gama de alimentos y frutas increíbles. Y a veces yo participaba en la lista de esta magnífica mesa, batiendo la nata para la manteca. Porque del plata era tocar el cielo con nuestras alas. Los abuelos siempre nos esperaban con los mejores confites y sus trampas en la conga. El misterioso murmullo de sus montes me surcaba el pecho. Recuerdo bañarme en el río en brazos de mi padre porque la orilla era el lugar de los cangrejos. Me decían que Zunilda no era mi abuela, que mi verdadera abuela había muerto. Yo no entendía nada de cuellos ni de muertos, solamente sabía que Zunilda tenía olor a abuela. La Teja, Villa García, la aduana. También se sumaba ahora Paysandú, donde se había mudado mi tía Esther. La escuela me costaba muchísimo. Más que a mi nieto, al igual que otros tantos niños, yo era burra y no inteligente como mi hermano, decía mi madre. Los disléxicos eran burros. Ni se sabía que existía esa enfermedad o déficit atencional, problemas de aprendizaje, dicen ahora, y se los intoxica con psicofármacos. Y se trata de cercenar otra forma de capacidad, otra forma de ver las cosas. Pero antes era burra y no había arreglo. Pero eso fue lo que me jugó a favor. No tenía caso ir al psicólogo. No había nacido inteligente y años se repetía mi dificultad escolar. Al ser distinto a la cosmovisión de la generalidad, a veces nos lleva a no ser comprendidos. Sé que en muchas instancias he inundado con mi pensamiento visual y hace que vea las cosas mucho antes que otros. Y de mi pensamiento salen como fuente las ideas, los sueños.
Pero aquí, en mis recuerdos, en busca de quién fue y es Raquel Cuello, porque se haría interminable este relato, fueron lo suficientemente importantes para darme cuenta de quién soy. En primera instancia, agradecer a mis padres. Me van cayendo y cayendo recuerdos sobre mi soledad y mis libertades, sobre mis meditaciones. A los pocos años, donde encerrada en mi habitación, ya que en el barrio solamente habían varones y no había niñas, y en aquel tiempo no se podía salir a jugar a la pelota con los niños. Y así que pasaba encerrada en mi habitación, viajando en mis fantasías. Estaba prohibido hablar con una flor porque era señal de locura, y hablar solo mucho menos. El hecho que hubiera desistido a solucionar mis problemas de aprendizaje convencional derivó que me dejaran viajar tranquila en el mágico, intuitivo mundo de las imágenes y podía llegar a comprender el universo mirando una margarita. En mi libertad comprendía, vivenciaba. Pero ahora sé que es más fácil llamar loco a aquel que hace y piensa lo que el otro no comprende. La historia se repite con mi nieto. Le mandaron Ritalina, no solo por su inquietud, porque resuelve los problemas por los caminos no convencionales, según me dijo la directora del colegio. Ya está estigmatizado en su informe psicológico. No adaptarse a los sistemas normales de la sociedad. Eso también es un poco señal de locura. Nos reprimimos mucho tiempo. Nos dijeron que las percepciones y visiones interiores eran alucinaciones. Si sacas tu interior hacia afuera es señal de locura.